Hoy en Corte 35 tenemos a Ángel García, quien es misionero cristiano en Camboya. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Con mucho gusto. Pues iniciamos siempre, o vamos a iniciar este programa preguntando a nuestros invitados sobre su niñez. Yo sé que naciste en Puebla, en Acatzingo. Platícanos un poco sobre esta etapa. Bueno, pues creo que tuve una infancia normal, contenta, bien. Hasta los 12, 13 años empecé a tener los problemas mismos de la adolescencia. Fui muy infectado por la pornografía. Hubo muchas desviaciones por ahí y entonces empecé a conocer de Jesucristo, me lo presentaron y para mí fue un impacto increíble el conocer de Dios. Dios me dio una segunda oportunidad y bueno, ahí empezamos a caminar con Dios desde hace ya 28 años. Ángel, antes de estar al aire platicábamos sobre tu inquietud sobre Medio Oriente, sobre estas historias, sobre Camboya, sobre otros países. Platícanos cómo fue tu inquietud, cómo te inclinaste a esta cultura. Pues yo recordaba, me gustaba mucho ver películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, y la cultura asiática, y entonces siempre decía desde jovencito, un día voy a ir a ese lugar, no sabía en qué plan, quería ir a conocer esos lugares, pero cuando recibí a Jesucristo, yo dije, creo que esta es la oportunidad, digo que hay un mensaje que llevar, y fue por eso que empezó a inquietarme mucho. Después estuve en la universidad, estuve conociendo mucho las filosofías hinduistas, budistas, y me empapé acerca de toda esa filosofía y fue que me llamó mucho la atención. Entonces cuando conocí el mensaje, la filosofía, los principios, los valores de la Biblia, yo dije, esto lo tiene que saber de aquel lado, y entonces fue que decidimos ir para allá. En esta etapa es muy interesante la parte de que conocías, ya empezabas a tener cierta inquietud, conoces a Jesús, el plan de salvación. ¿Cómo confrontar estas dos vertientes en tu vida? ¿Cómo fue? Pues yo creo que Dios tiene los tiempos y los sazones son de Él, ¿no? Y yo creo que desde la niñez Dios me puso ese deseo de estar ahí, ¿no? El Espíritu Santo empezó a trabajar, sobre todo en esos lugares y en mi vida, donde hay más necesidad, ¿no? Y fue lo que nos empezó a movernos a la par y ir hacia allá. Hicimos un viaje previo a Camboya por 20 días como turistas, o 30 días, y eso cambió completamente nuestra vida porque vimos la necesidad. Teníamos todo acá en nuestro país, teníamos todo lo que podemos decir, pero yendo a ese lugar vimos la necesidad y aunando la necesidad con la compasión, pues tomamos la decisión de estar por allá. Ángel, tu vida misionera no podría ser lo mismo sin tu esposa, sin tu familia. Platícanos cómo la conoces, cómo te enamoras, pues esta etapa. Bueno, pues yo estaba orando mucho por una mujer cristiana que amara a Dios sobre todo, y pues Dios me la tuvo que traer desde Costa Rica. Ella nació en México, pero estuvo viviendo en Costa Rica, y cuando yo la conocí, yo le dije, ¿sabes qué? Necesito una compañera, pero mi deseo es compartir, ir a las naciones, quiero hablar de Jesucristo. Si estás dispuesta a seguir y a continuar esta visión. Y me dijo, ok, está bien. Nos casamos, tenemos 2 hijos, Jonathan y Josué, y ha sido una bendición increíble. Sin la ayuda de ella en los últimos momentos, cuando yo estaba decidiendo ya no ir a Camboya, ella fue un ánimo para nosotros, o para mí, el decidir que pudiéramos ir. Ella decía, vámonos ya, no importa lo que dejemos, vamos porque hay mucha necesidad. En esta parte fundamental del viaje, de decidir y no, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Qué la gente, qué les decía a sus familiares? ¿Cuál era el ambiente en su familia y en específico de ti, Ángel? Pues que estábamos locos, o sea, que era una locura lo que estábamos haciendo. ¿Cómo íbamos a dejar negocio? ¿Cómo íbamos a dejar? Teníamos una congregación, la familia, los niños estaban muy pequeños, eran 4 o 11 años, no recuerdo bien, 9, estaban en quinto y kinder, y nos decían, ¿qué tienes? O sea, no, ¿por qué vas tan lejos si aquí hay tanta necesidad? Entonces nosotros les decíamos, ¿sabes qué? Aquí cualquier persona lo puede hacer, pero la necesidad que nos tuvimos de aquel lado, y yo creo que hay pocas personas, entonces tomamos la decisión de dejarlo todo por ir. Y fue muy impactante, no fue fácil, pero ahorita lo podemos visualizar que es placentero obedecer a Dios.
Bueno, una cosa era verlo en la televisión, era contarlo en alguna congregación, era tal vez tener el boleto en la mano y viajar, pero el llegar a Camboya, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto con tu familia? ¿Qué fue lo primero que sentiste? Tus primeros pensamientos ya llegando a este país. Todo cambia. Cuando vas como un viaje de pocos días, vas como turista y dices, wow, esto está increíble, puedo hacer muchas cosas. Pero cuando ya regresas a ese lugar y dices, ya voy a quedarme a vivir aquí, ya ves la realidad. Y la cultura es completamente diferente, o sea, es una cultura de arroz, no estamos acostumbrados a la cultura del maíz. Allá al entrar te tienes que quitar los zapatos en todos los lugares, escuelas, casas, y entonces es muy fuerte el impacto. En Puebla tenemos un clima pues frío, Camboya llega hasta los 45 grados, es una selva monzónica, y entonces todo eso cambió, fue un poquito difícil, sobre todo porque no teníamos un lugar donde llegar, no había una embajada, no había una organización, pero Dios fue fiel en que fue abriéndonos caminos y puertas para poder estabilizarnos poco a poco en Camboya. Camboya, como otros países, también tiene una historia negra, también una historia, pues llamándolo roja en cierta forma. Sabemos que Camboya vivió la parte de Vietnam, no simplemente, tal vez no fue un protagonista, pero sí vivió una parte fundamental. ¿Esta parte cómo afecta a los camboyanos? Bueno, toda esa parte fue desde que Vietnam estuvo en guerra. Exactamente el día que los americanos salieron de Vietnam, o que fueron retirados, Camboya cayó por un régimen del Khmer Rouge, que es un partido comunista rojo, y en 3 años, de 75 a 78, hubo un genocidio de cerca de 3 millones de gentes, ¿no? Se cerró el país completamente a lo internacional y fue dramático, es muy horrible la historia, ¿no? Hay un museo al genocidio en Phnom Penh, que es la capital, y hay una generación que falta de camboyanos entre los 40 y los 50 años, más o menos. Esa generación se acabó y pues todos los demás, los jovencitos, nacieron silvestres y ahorita hay por consecuencia secuelas de falta de educación, enfermedades, el índice de vida bajó. Y es uno de los países más pobres en el sureste asiático hasta hoy. Hablando también sobre este mismo tema, la parte de la religión, el budismo es creo que la religión mayoritaria en este país, sumándole a la parte del genocidio, de la parte de los comunistas, el mensaje de salvación, ¿cómo se les presenta? ¿Cómo es qué te dicen ellos cuando empiezas a platicar por qué estás en este país? Pues el 89% es budista. Hay mucha influencia del Islam, que es el 5%, y solamente el 3% es del cristianismo. Ellos están, en cierta forma, abiertos. Después de la guerra, hubo muchas oportunidades de que entraran muchas organizaciones, ONGs, para que pudieran tener ayuda después de las secuelas de la guerra. Y pues están abiertos al Evangelio. Obviamente que también están abiertos al Islam, están abiertos a otros tipos de filosofías, pero ellos perciben a Dios como un espíritu más, como algo de reencarnación. Entonces nosotros les podemos presentar a un Dios verdaderamente que resucitó de entre los muertos, que es Jesucristo, ¿no? Y en cierta forma sí hay un poco de apertura y el gobierno nos ha dado cierta oportunidad, es el único país abierto en ese lugar, pero vemos que poco a poco va avanzando el cristianismo. Me platicabas antes de estar en el programa que tuviste una pequeña, estabas delicado de salud, que tuvieron que regresar a México. ¿Cómo fue esa etapa para tu fe y también para tu familia? Pues fue un golpe muy fuerte para nuestra fe. Estamos acostumbrados a las respuestas de Dios, pero cuando de repente yo siento que el cristiano, cuando no recibe la respuesta de parte de Dios, es cuando es puesta a prueba su fe. Fue un tiempo muy difícil. A pesar de eso, vimos la fidelidad de Dios económicamente, provisionalmente. Dios tuve que viajar hasta Singapur, un país de primer mundo, para que me pudieran atender sin dinero. Conocimos a unos empresarios chinos singapurenses que nos ofrecieron los boletos, nos ofrecieron todo lo necesario sin conocernos. Él nos dijo, tú necesitas descansar, necesitas recuperarte. Vimos la fidelidad de Dios, o sea, a la par del dolor, pero Dios fiel día tras día, nunca nos dejó y bueno, nos regresó y nos volvió a equipar y estamos viajando continuamente ahora.
Me platicaba tu esposa de un discípulo muy especial para ustedes. ¿Me puedes contar su historia? Sí, él es Bonat, se llama Bonat, y su esposa se acaba de casar el año pasado, el año y medio, y se llama Sonita. Él vino a estudiar optometría, oftalmólogo, a Cuba, porque hay convenios entre Cuba y varios países comunistas. Entonces él vino a estudiar y aprendió muy bien el español. Entonces cuando él regresó a su país, a Camboya, le pedí que me ayudara con el idioma. Y entonces al decirle que me enseñara el idioma, yo le dije, pero me tienes que enseñar con este libro. Dice, yo te enseño con el libro que quieras. Entonces este libro era la Biblia. Entonces él empezó a conocer principios bíblicos, empezó a conocer las historias de Jesús a través de la Biblia, y él decidió tomar la acción de fe y recibir a Jesucristo en su corazón. Lo bautizamos, hemos estado muy pegados con él. Ahora ya está casado, tiene su hija que es Rebeca, acaba de nacer en abril, acabamos de venir de allá. Y bueno, estamos trabajando con ellos y con otros chicos como él, que son ingenieros, son médicos. Hay mucho contacto, entonces hay una oportunidad para los que aún no hablamos bien el inglés o el camboyano, puedes compartir en español, porque hay una comunidad pequeña que habla español. Me gustaría que la gente conociera la parte más sobre la parte de la religión y también la parte de la lengua. ¿Nos puedes platicar más sobre esta parte? Nos comentaban que ellos adoraban a un serpientes, es una cultura sí, muy diferente. Platícanos. Sí, en las casas tú encuentras dragones, o sea, arriba puestos de cemento. Donde vivíamos en un departamentito arriba, pudimos presenciar un sacrificio o una adoración a una serpiente. Me imagino que era una pitón como de este grueso y de 2 metros o 1,5 metros, que estaban adorando sobre una mesa. Llegaban los niños y la tocaban y le ponían listones rojos, le ponían una moneda, un billete, no hay monedas, es un billete, para que les trajera bendición. Es una combinación, es un sincretismo, una mezcla de ideas, de hinduismo, de budismo, de animismo. Y ellos pues adoran tienen mucho temor sobre los espíritus, ¿no? Y sobre todas estas cosas oscuras. Es muy difícil. Cuando tú llegas a Camboya, desde que aterrizas en el aeropuerto, tú ves las imágenes muy fuertes, pesadas, o sea, de lo que son las tinieblas, y bueno, tienes que empezar a luchar con todo esto, porque sí es muy pesado el ambiente. Y bueno, la parte del lenguaje, ¿cómo fue la parte de la lengua con ellos? Muy difícil. Es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Hay 20 y tantas consonantes y 30 y tantas vocales. O sea, de la A a la U hay muchos sonidos. O sea, nosotros tenemos bien nuestro sonido, es la A, E, I, O, U. O sea, es muy claro nuestro lenguaje, pero en ellos es muy difícil. Son sonidos con la garganta, con nasales, que es muy difícil. Nos costó mucho trabajo. Te vuelves ahí analfabeta, te vuelves sordo, te vuelves mudo, porque no puedes escuchar, no puedes entender, no puedes leer. Y bueno, luchamos un poquito con eso, pero ahorita ya es más fácil. En esta parte de conocer, de no saber qué hacer, o de tener este ambiente que no es pues realmente el propio, cuéntanos alguna experiencia, alguna anécdota que tuvieras en estos primeros 5 años que me estabas platicando, que estuvieses viviendo ahí con tu familia, alguna anécdota que marcara tanto a ti como a tu familia. Pues hay muchísimas. Algo que me impresionó mucho fue una vez que viajamos a una aldea y viajamos en un barco, porque ahí hay un río que se desborda en el tiempo de monzón. Viajamos 30 minutos con muchas gentes en el barco y pasamos al otro lugar, y desembarcó otro barco que llevaba como 150 monjes budistas, todos con sus túnicas color naranja, muy llamativas. Y nosotros vimos, ellos tenían un congreso budista en esa parte de la selva ahí, y nosotros íbamos a visitar un pequeño grupito en ese lugar, pero nuestro vehículo, que era una moto, tomó posición de número 1 y empezamos a caminar sobre ese camino. Y al llegar a esa parte donde iba a estar el congreso budista, había muchos niños, había un vallado de lados, y ellos empezaron a aplaudir y a levantar las manos. Pensaban que éramos parte del grupo budista,
pero yo le decía que fue una presencia increíble de ellos, porque les decíamos que éramos como los burros que llevaba el burro que llevaba a Jesucristo entrando a Jerusalén. Ellos empezaron a aplaudir y proféticamente pudimos ver que Dios estaba entrando a ese lugar, Jesucristo estaba entrando a ese lugar. Nosotros continuamos con el camino y llegamos a un pequeño grupo, hubo una manifestación increíble del Espíritu Santo, un amor, una presencia, una hambre de poder estar con ellos. Y bueno, los budistas siguieron, continuaron con su evento, pero me quedó muy marcado ese ingreso a ese lugar que prácticamente estaba lleno de tinieblas. Yo sé que estás en México para asistir a un congreso misionero, pero antes de que nos centremos en tu regreso a México, me llama mucho la atención cómo se vivía un cumpleaños en tu familia estando allá en Camboya, una Navidad, algún festejo, ¿cómo eran? Bueno, mi esposa es muy creativa y entonces ella es muy hábil para esas cosas. Se encarga de traer todo lo necesario, que nos sintamos en casa. Nos recomendaban llevar ciertas cosillas que fuera de aquí, de nuestro país. Entonces, con alguna comida especial, llevábamos mole, somos poblanos, llevábamos cuando guardábamos nuestro frasco de mole y ese día comíamos mole, o alguna gelatina, que a mí me gustan mucho las gelatinas, ya no puedes comer gelatinas, o mis hijos algún cereal, como las azucaritas o algo así, ¿no? Que no lo hay, entonces ese día comíamos algo especial de aquí, de nuestro país, y así lo festejábamos. Bueno, ahora ya estás en México, han pasado algunos años, tal vez muchas experiencias con tu familia. En específico, hay gente que se dedica a la política, otros son doctores, hay gente que también tiene un llamado misionero. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué puedes decirle a la iglesia en general en México? A veces nos falta un poco de visión sobre lo que pasa en otros países. Pues yo les animaría que saliéramos a lugares que no se les ha compartido. Hay un refrán que decir, ¿por qué tienen que escuchar una o dos veces el Evangelio donde hay lugares donde solamente nunca lo han escuchado, ¿no? Yo animo a la iglesia, animo a los líderes a que pongan como modelos, a que inviertan el tiempo, el esfuerzo, la economía, sus oraciones, lo inviertan a todo este grupo de personas. Es la tercera parte mundial que no ha escuchado de Jesucristo, ¿no? Mientras que aquí hay mucha abundancia en congresos, en libros, en capacitación, y allá es muy difícil. Nosotros estamos tratando de capacitar a algunos líderes en Camboya. Yo he hecho mini seminarios de 5 horas que he estado solo dando las 5 pláticas, o sea, no hay quien me pueda apoyar, entonces hay mucha necesidad. Yo creo que lo que tiene la iglesia acá es suficiente como para dar allá. Es más bienaventurado dar que recibir. Yo creo que si entendemos este principio, la iglesia de México va a ser bendecida. Me decían, ¿por qué no te quedas en México, allá en Camboya? Yo les decía, es que más bienaventurado es dar que recibir. Si yo doy a otros países, mi país va a ser bendecido. Por eso es que yo salgo a esos lugares, porque de esa forma mi país traigo bendición para este lugar. Y ahondando más en este tema y en la parte de este como congreso misionero, ¿qué es lo que les impulsa a los jóvenes en específico que tal vez tengan pues más inquietud, también a la familia en general? ¿Cuál es tu mensaje primordial en esta pues serie de conferencias que pueda haber? Pues que se ocupen en lo eterno, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si vamos a amanecer. Los jóvenes tienen todo el potencial, tienen la habilidad para aprender un idioma, tienen la capacidad para adaptarse. Yo creo que pueden invertir, diezmar parte de su tiempo en viajar a un país como estos, y hay muchos países como estos, que hay mucha necesidad, y yo creo que eso les cambiaría la vida completamente. La persona que sale y ve la necesidad que hay en ese lugar, no regresa igual, definitivamente regresa cambiado, regresa transformado, regresa con una carga, un interés por regresar, por hacer algo lo que pueda hacer, ¿no? Pero yo creo que ese es el deseo, que inviertan lo que puedan, sus habilidades, sus capacidades. Hay mucha necesidad, o sea, no es que no es posible, aunque no hables inglés, allá aprendes el inglés, ya aprendes el idioma, puedes hacerlo. Entonces los animamos, sobre todo a los líderes, pastores que puedan entusiasmar y pues animar a que vaya la iglesia a esos lugares. La gente que quiera ayudarte, quiera ser parte pues, de esta misión contigo, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Hay alguna forma de contactarte, de buscarte, de apoyarte? Tenemos un correo, tenemos angadi@yahoo.com.mx, angadi7.
Y ahí nos pueden mandar, o sea, unos correos. Estamos aquí en Amistad de Puebla y vamos a estar aquí en este lugar. Nos pueden contactar a través de ese medio. Con mucho gusto estamos para servirles, para darles un consejo, o si quieren acompañarnos en unos viajes cortos a Camboya, con mucho gusto empiecen a ahorrar nada más. Yo creo que pueden ser mucha bendición en ese lugar. Para animar más a la gente, me platicaba tu esposa sobre una doctora especial que hizo un viaje con ustedes. Sí. ¿La recuerdas? Platícame sobre ella. Sí, ella ya, una doctora ya que tenía problemas de salud y decidió ir le invitamos y fue una de las pocas personas, han ido 2 o 3 personas de aquí, de México nada más, a Camboya, y ella decidió acompañarnos en la boda de Bonat, nuestro discípulo, y fue de gran ayuda, de gran bendición. Ella ya está con el Señor en este momento, pero le cayó muy de sorpresa. Yo creo que todo lo que ella vivió y experimentó aquí en la tierra, lo más valioso fue, creo que ese viaje. Siempre lo reconoció, siempre lo vio como algo que Dios le dio un regalo de poder ir y bendecir a otras gentes. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ella no hablaba inglés, teníamos que ayudarle a pasar las calles porque hay muchas motos en la ciudad. Y entonces teníamos que ayudar, pero ella fue como un ángel, fue una mujer intercesora. En los 40 días que estuvo ayudando a mi esposa en la cocina, intercediendo, limpiando, y a veces nos daba un consejo en español, les traducíamos, y entonces fue increíble esta mujer, el hecho de que haya invertido 40 días, invirtió su dinero, pero yo creo que es lo mejor que se llevó con el Señor. Pues estamos casi terminando el programa aquí en Corte 35. 2 preguntas fundamentales. Primero, ¿cuál es el personaje de la Biblia que más te llama la atención? Y un versículo que te haya significado mucho para ti. Pues me suena mucho a Abraham, porque dice que dejó su tierra y su parentela, ¿no? Y cuando dejó eso, dice que lo iba a engrandecer, lo iba a bendecir, lo iba a prosperar, ¿no? Y somos descendientes de Abraham, eso es la gran parte, ¿no?, que hay. El versículo de los que más me suenan ahorita y que me pega mucho es Mateo 24:14, que dice que este evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio de ellos. Esta es una forma diferente de lo que son misiones. Misiones no nomás es ir y convertir o predicarles de Jesucristo, que se conviertan al cristianismo. Y misiones es proclamar y ser testimonio, porque no todos van a llegar al cristianismo. O sea, cuando habla que sea para testimonio de ellos, es que Dios nos está usando, que tiene que haber una proclamación. No nos corresponde a nosotros si se convierten o no. Entonces esto me llama la atención para que podamos ir y seamos obedientes al llamado. Pues antes de despedirnos, solamente, Ángel, me gustaría que compartieras algún mensaje a la gente que ha sentido algún llamado viendo el programa, o simplemente en su casa, en alguna iglesia, o simplemente sin asistir, tiene alguna inquietud de viajar a otro país y proclamar a Jesús. Pues les repito, vuelvan ahorren, estudien un poco de inglés, nada más, vayan a un viaje de este tipo. Tenemos todas las herramientas necesarias, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, o sea, tenemos todo lo necesario para poder ir y animarles. O sea, si ustedes invierten esta parte en este momento, yo creo que Dios los va a bendecir enormemente. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros aquí en Corte 35. Pues esto ha sido todo. Gracias a ustedes. Expande.